Los cálculos y aquellos equipos directamente relacionados con la refrigeración, bien el compresor y el evaporador. Ambos son el corazón mismo de un sistema de refrigeración que incluye compresión. Vamos a iniciar con los compresores. Existen algunos compresores que pueden ser utilizados en los más usados son el compresor de tornillo y los compresores reciprocantes. Aunque existen otros como los compresores de paletas y centrífugos que se están utilizando o se han utilizado. Los compresores de paletas generalmente son utilizados en la etapa baja de compresión. Sin embargo, actualmente muy pocos de estos compresores son diseñados para la refrigeración. Existen los compresores centrífugos. Esos compresores sí son usados en capacidades de compresión elevadas. A la entrada del aire, muestra ahí que puede ser la entrada del refrigerante, es dada por el lado axial y los alaves difusores son encargados de realizar la compresión. Estos alaves pueden ser movidos eléctricamente, puede ser utilizado vapor de agua o pueden ser movidos con turbinas a gas. En la industria generalmente se los diseña para trabajar con el refrigerante R134A. Los compresores de desplazamiento generalmente son utilizados para capacidades muy pequeñas de refrigeración y nunca se han utilizados en tamaños industriales. Nos vamos a enfocar principalmente a dos de estos compresores, los que son más utilizados actualmente en refrigeración, que son los reciprocantes o de pistón, y los compresores de tornillo. Vamos a iniciar con los compresores reciprocantes. Existen tres tipos, los son llamados compresión abierta. En estos el refrigerante se encuentra en una cámara de compresión donde el pistón se encarga de realizar la misma y no están en contacto con el motor o las partes móviles del compresor. El segundo tipo es el herméticamente sellado, que es el que se encuentra en nuestros refrigeradores, por ejemplo. Acá el refrigerante ingresa y está en contacto con todas las partes móviles y la bobina del compresor. Una vez comprimido, el refrigerante sale de cámara y irse al condensador. La ventaja es que puede manejar capacidades pequeñas de refrigeración y no necesita partes móviles muy grandes. La desventaja es que el refrigerante, por una parte, está siempre en contacto con las partes móviles y la bobina del compresor. ¿Qué es lo que pasa? Que el refrigerante se puede calentar aún más dentro del compresor por estar en contacto tanto con la bobina como con las partes móviles. Si se calienta, entonces va a salir como vapor sobrecalentado. Si se aleja mucho de la zona de saturación, entonces sabemos que la compresión se va a convertir ineficiente, porque va a haber una diferencia muy grande entre la entalpía de entrada y la entalpía de salida del compresor. La desventaja es que la bobina puede reaccionar con el refrigerante. Esto pasa con el amoníaco. El amoníaco generalmente reacciona con el cobre. Entonces, si la bobina es de cobre, poco a poco va a sufrir daños estructurales. Por supuesto, se puede hacer bobinas con otro tipo de materiales. Por ejemplo, se puede emplear el aluminio. Pero el aluminio es más caro que el cobre. Entonces hay que considerar las relaciones de costo-beneficio.
Y todo va a depender del refrigerante. Actualmente se está utilizando mucho los hidrocarburos, o el propano y el etano, por ejemplo. Entonces, en ese caso no hay problema. En estos refrigerantes, la mayoría de ellos están usando hidrocarburos. Pero siempre hay que considerar las capacidades de este tipo de compresores. Y generalmente son usados para capacidades muy pequeñas. Algo intermedio es el compresor semihermético. En este caso, el refrigerante se encuentra dentro de una cámara de refrigeración. Puede o no estar en contacto con la bobina y las partes móviles, como ven acá, con las partes móviles de todo el sistema. Sin embargo, la ventaja de estos es que se puede desmontar el cabezal del compresor y entonces se puede realizar el mantenimiento. Algunos de estos compresores semiherméticos han sido en aplicaciones semi-industriales, pero hay que considerar que la refrigeración máxima para un compresor semihermético es 150 kilovatios. Pero no va a ir más allá de esa capacidad. Generalmente un compresor abierto es más eficiente que uno hermético y es debido a lo que les dije, que al estar en contacto el refrigerante con las partes móviles y la bobina de la compresora hermético, entonces va a ir a la zona de vapor sobrecalentado. Y dependiendo del refrigerante, como hemos visto, las diferencias de entalpía entre la entrada y salida del compresor pueden ser grandes. El segundo compresor que se utiliza mucho en compresión es el compresor de tornillo. Generalmente está destinado para capacidades grandes de refrigeración. Como vamos a ver, el mantenimiento es una de las ventajas de este compresor de tornillo. Un compresor de tornillo puede operar entre 30.000 a 60.000 horas antes de que una revisión sea necesaria. Sin embargo, los compresores reciprocantes, en estos compresores, las cabezas de estos cilindros tienen que ser removidas anualmente. Realmente existen filtraciones de aceite. Nosotros tenemos dos tipos de compresores en nuestro laboratorio que generalmente teníamos que cambiar los filtros de aceite y cambiar el aceite es parte del mantenimiento. Realmente se opera en forma muy continua. Y generalmente este cambio se realiza de 10.000 a 20.000 horas de revisión. Pero siempre hay que estar viendo no solamente los cabezales, sino el aceite, y hay que estar viendo si la capacidad de compresión disminuye. Tenemos también un compresor de tornillo. Prácticamente podemos utilizarlo para varias cosas, capacidades muy grandes. Utilizamos para el reactor, por ejemplo, una parte lo hemos desviado para que sea utilizada en soldadura. Entonces, y lo podemos hacer casi todos los días y el mantenimiento es mínimo, considerando que ambos tienen una garrafa de presión donde va a tener almacenado aire. Entonces, tienen suficiente aire o tienen suficiente refrigerante, no es necesario estarlo haciendo funcionar durante todo el tiempo. Ahora, ¿cómo utilizar estos compresores? Depende de la capacidad de refrigeración que requiera. Por ejemplo, si la capacidad de refrigeración, cuando hablo de capacidad de refrigeración, estoy hablando de QL, o sea, cuando remover el evaporador. Y es alrededor de 350 kilovatios en este rango. Entonces el compresor reciprocante es superior al compresor de tornillo. Los costos iniciales van a ser bajos del compresor reciprocante respecto al compresor de tornillo. Sin embargo, en capacidades mayores, el compresor de tornillo tiene más ventajas. Porque un compresor de tornillo tener mayor capacidad puede
provee la misma capacidad la misma capacidad que muchos compresores reciprocantes. La capacidad máxima, por ejemplo, de refrigeración de un compresor reciprocante es aproximadamente 900 kilovatios. Lo óptimo es 350, está alrededor de ese valor. Podrían alcanzar hasta 900 kilovatios, pero esto es lo máximo. Sin embargo, un compresor de tornillo puede fácilmente llegar a 4000 kilovatios. Entonces, el compresor de tornillo podría ser utilizado, por ejemplo, en varios evaporadores, porque tiene una mucha mayor capacidad. Siempre que las capacidades de refrigeración no sean elevadas. Es que la diferencia de temperaturas, por ejemplo, entre la condensación y la evaporación es muy grande, entonces mejor utilizarlo en la etapa baja como un compresor principal y ver si tiene la suficiente capacidad, por ejemplo, de trabajar para las dos etapas. Tenemos un compresor de 2 etapas también en el laboratorio de refrigeración. El mismo compresor tiene dos pistones y uno puede ser utilizado para la etapa baja y otro para la etapa alta. Hay que considerar varias características, como vamos a ir una por una en esas características, pero dos que son muy importantes son la capacidad de refrigeración, la cantidad de calor que puede remover el evaporador y los requerimientos de potencia. Para los requerimientos de potencia hay que considerar la eficiencia volumétrica para un compresor reciprocante. Este es uno de los parámetros. Nuevamente hay que considerar otros parámetros más. La eficiencia volumétrica es nada más que el flujo volumétrico que ingresa al compresor. Este es el flujo volumétrico del refrigerante que a la entrada del compresor. Si tenemos, por ejemplo, nuestro sistema estándar de refrigeración y sabemos que tiene 4 puntos, entonces este sería el flujo volumétrico en el punto número 1, la salida del evaporador, que es lo mismo que la entrada al compresor. Y eso tiene que ser dividido por el flujo volumétrico de barrido de los pistones. Entonces, cada pistón tiene una cámara de compresión. Hay que considerar ese volumen, el volumen de esa cámara y a la velocidad a la que se mueve. Y esa va a ser la velocidad del pistón, qué tan rápido se mueve el pistón dentro de esa cámara de refrigeración. Esta eficiencia nunca es del 100%, porque podrían existir, por ejemplo, filtraciones del refrigerante a través de los anillos del pistón. No todo es comprimido. Podrían existir caídas de presión en las válvulas de succión y descarga, en la cámara de compresión. El mismo gas puede ser calentado por el movimiento del pistón, yo que es una situación real y lo va a llevar a una zona de vapor sobrecalentado. Y quizás el compresor no va a liberar todo el refrigerante comprimido. Algo va a quedar en la cámara de reexpansión. Y si algo queda dentro de la cámara de compresión, este gas puede ser reexpandido. Entonces va a ocupar un volumen en la cámara de compresión. Cuando vuelva a ser comprimido el gas, no va a ser todo el refrigerante que se requiera. Entonces es por eso que la eficiencia volumétrica nunca va a ser menor al 100%. Entonces vamos a considerar este ejemplo. Es decir, que tenemos un compresor que tiene 8 pistones y que opera a 1200 revoluciones por minuto. Ya tenemos la velocidad de los pistones. Por supuesto, hay que pasar, así que vamos a trabajar todo en el sistema internacional. Entonces necesitamos pasar estos
minutos, revoluciones por minuto sería 1/minuto, hay que pasarlos a segundo. Entonces, además nos dicen que la temperatura de succión en saturación, nos dicen que la saturación es de -2 grados Celsius. Sería la salida del evaporador, o que es lo mismo la entrada del compresor. Además tenemos la temperatura de condensación, vamos a decir que es 32 grados Celsius. Nos dan el diámetro y la longitud de la cámara de compresión. Que tiene la misma longitud y el diámetro son lo mismo. Además dicen que el catálogo les muestra que la capacidad de refrigeración es de 603.2 kilovatios en estas condiciones. Entonces aquí si les dicen la capacidad de refrigeración ya les están dando QL. Necesitamos dos datos, necesitamos el flujo volumétrico que ingresa al compresor y necesitamos el flujo volumétrico de barrido de los pistones. Entonces podríamos empezar esto. Tienen volumen de cada cámara, pues son pistones, entonces son 8 cámaras, y con la velocidad con la que se mueve el pistón, entonces puede multiplicar ese volumen, esta velocidad, y por los 8 pistones. Con eso vamos a tener el flujo volumétrico de barrido de los pistones. Para eso, por favor, calculen ese flujo volumétrico. Primero para los pistones y luego vamos a calcular para el refrigerante que ingresa al compresor.
Claro, el volumen de la cámara de compresión. Tiene aquí el diámetro, tiene la longitud. La cámara de compresión es un cilindro. Para trabajar en el sistema internacional pueden pasar estos milímetros a metros y calcular ese volumen, el volumen de la, y luego multipliquen por la velocidad a la que mueve el pistón. Por supuesto, tiene que estar en 1/segundo. Y luego por los 8 pistones. Entonces, realizan eso y me dan ese resultado. El volumen por la velocidad y por los 8 pistones.
Ingeniero. ¿Sí? ¿Qué tiene el flujo? No sé si es correcto, 11.259 metros cúbicos por revolución me saldría, no sé si sería correcto. Por segundo, ¿verdad? Estas revoluciones, Sí, sus unidades serían 1/minuto, que son revoluciones por minuto. sí. Y eso lo pasa a A segundos. segundos. Ahí Por- voy a por- pasar. Ujú. Ingeniero, me sale 0.1876. Podría corroborar. Metros cúbicos por segundo. Sí. Bien. Veremos, son los 8 pistones que tenemos. Tenemos la velocidad de los pistones, que estaba en 1/minuto, pasamos a segundos. Tenemos el diámetro y la longitud de nuestra cámara de compresión, que es un cilindro. Entonces el volumen de ese cilindro va a ser pi diámetro al cuadrado sobre 4 por la longitud. Y ese sería el volumen de esa cámara de compresión. Les dije, ahora tienen 8 pistones, hay que multiplicar este volumen por 8. Y además hay que multiplicarlo por la velocidad, se da en 1/segundo. Entonces el flujo volumétrico de barrido sería 0.188 metros cúbicos sobre segundo. Entonces, con esto tendríamos una parte, y pueden correr bien, realicen este cálculo nuevamente. Debemos calcular la eficiencia volumétrica. Con eso tendríamos el flujo volumétrico de barrido de los pistones. Pero ahora necesitamos el flujo volumétrico que ingresa al compresor. Eso tenemos que volver a los datos. Entonces, eso podemos calcular si primero tenemos el flujo másico del refrigerante ingresar al compresor. Tenemos el calor en el evaporador, esa es la capacidad de refrigeración, el calor que puede remover el evaporador. Tenemos la temperatura a la salida del evaporador y la temperatura de condensación. Con esos 3 datos, con QL y con estas 2 temperaturas, hay en el flujo másico del refrigerante.
Por supuesto, pueden considerar un ciclo de refrigeración estándar, que es el más utilizado en una sola etapa, no en dos etapas. Entonces, vean el ciclo de refrigeración estándar, que lo hemos visto ya en la unidad número 5, y con base en eso calculen el flujo másico del refrigerante, que pasa por el evaporador, que va a ser el mismo que ingresa al compresor.
IG. Sí, ya pude encontrar el flujo másico. Bueno, estoy teniendo algunas dificultades, Inge, en cuanto a en el ciclo estándar que menciona. ¿Sí? Bueno, de hecho que estamos usando la forma de potencia de compresor, que es el flujo multiplicado por la diferencia de entalpía, ¿cierto? En ese sentido, en la temperatura de condensación tengo del punto de saturación una temperatura que sobrepasa, ¿cierto? No sé, tengo algunas dificultades, porque del punto 1 ya tengo las entalpías por estar en el punto de saturación, pero el punto 2 se me está dificultando. Pero no tiene la potencia del sol. Lo que sí tiene es la capacidad de refrigeración. Tiene QL. QL es 603.2. Y sabe que QL va a ser igual al flujo másico del refrigerante y va a ser la entalpía 1 menos la entalpía 4. Entonces solo necesita la entalpía 1 y la entalpía 4. No necesita la entalpía 2. Entonces, con estas temperaturas puede hallar la entalpía 1 y la entalpía 4. Ya debe tener la entalpía 1, ¿verdad? A menos 2 grados Celsius. Entonces solamente calcule la entalpía 4 a 32 grados Celsius. Gracias. Gracias, me estaba Nada. confundiendo esa potencia con potencia de compresor. Sí, no, es QL. No trabajen con QL, por favor.
Muy bien, pueden anotar el valor del flujo básico que ingresa al compresor. Seguimos analizando este ejercicio, que es, tienen la entalpía 1, la pueden hallar en saturación y es a menos 2 grados Celsius. Y pueden hallar la entalpía en 3 como líquido saturado a 32 grados Celsius. Y tienen la entalpía en 3 para un ciclo de refrigeración estándar en una sola etapa. Entalpía en 3 es igual a la entalpía en 4. Entonces, como tienen QL, tienen H1 y tienen H4, pueden hallar el flujo másico del refrigerante que pasa a través del evaporador, que es el que va a ingresar al compresor. Entonces, como tienen el flujo másico de este refrigerante, tienen que pasar esto a flujo volumétrico, porque lo que les dice es que, el tema es que tienen que pasar el flujo volumétrico que ingresa al compresor. Entonces, lo único que necesitan es el peso específico acá, o la densidad del refrigerante. Eso lo pueden sacar de las tablas para el punto 1. Ante el punto 1 la temperatura está a menos 2 grados Celsius, entonces calculen el peso específico para ese punto 1 y lo vamos a utilizar para pasar el flujo másico al flujo volumétrico. Entonces usen la temperatura de menos 2 grados Celsius y vean si encuentran el peso específico del refrigerante o la densidad.
Y el peso específico del refrigerante en el punto 1 del ciclo de refrigeración. Revisa sus cálculos, estoy viendo el flujo másico que han encontrado. Revisen nuevamente sus cálculos y el peso específico del refrigerante en este punto 1 a menos 2 grados Celsius. Eso lo pueden hallar de las tablas, ya tienen las tablas para. Para un refrigerante dado, si conocen cuál es el refrigerante, porque pueden calcular este peso específico. En este caso sería 0.3174, pero todo va a depender del tipo de refrigerante que estén utilizando. Entonces se puede utilizar este volumen específico para calcular el flujo volumétrico. Simplemente tendríamos que multiplicar el flujo másico por este volumen específico. Sería 0.169. Entonces la eficiencia volumétrica sería el flujo volumétrico, 0.169, dividido entre el flujo volumétrico de barrido, que le hemos hallado antes, que sería 0.188. Y así tendría una eficiencia del 90.1%. Esta es una guía para poder seleccionar el compresor requerido. Por ejemplo, las especificaciones técnicas de un compresor o de varios compresores pueden venir de esta forma. Entonces ustedes deben escoger qué compresor comprar, por ejemplo, para una empresa determinada. Entonces, ¿qué tienen que considerar? Primero, les dicen cuál es la potencia frigorífica en kilovatios. Entonces, aquí tengo la potencia frigorífica para diferentes compresores. Aquí están los modelos de cada uno de los compresores que está vendiendo esta empresa, este grupo Disco. Y me dicen que estos pueden operar a diferentes temperaturas de evaporación, menos 10, menos 15, menos 20. Ya sería la temperatura media, y a temperaturas bajas pueden llegar incluso a menos 40 grados. En este caso están trabajando con el amoníaco, son compresores para amoníaco. En dos compresores porque seguramente tienen dos pistones en el interior. Ahora, les dan el volumen de desplazamiento de cada pistón. Entonces, en este caso no requieren determinar el volumen de la cámara de compresión. Podrían hacerlo si tienen las dimensiones. Pero como necesitan el volumen de desplazamiento, ya tienen ese volumen para cada uno de los modelos. Para cómo relacionar todo esto, primero necesitaríamos saber el valor de QL. Hemos visto en la unidad número 6 que podemos calcular el valor de QL. Tenemos el calor que es ganado a través de la transferencia de calor por las paredes, el calor por infiltración, si existen personas, luces, si existe el producto que se va a descomponer, si vamos a congelar el producto o no, si ponemos ventiladores. Entonces el valor de QL puede ser determinado. Entonces aquí tenemos diferentes valores de QL. Los compresores pueden trabajar a todos estos valores de QL. Pero ustedes ya pueden determinar ese valor. Luego, tendría que determinar cuál va a ser la temperatura en el evaporador. Si quieren congelar el producto, digamos a menos 10 grados Celsius.
o quieren llevarlo a menos 20 grados Celsius, como es el caso de las vacunas, por ejemplo. Tenían vacunas que tenían que ser refrigeradas a temperaturas mucho más bajas en congeladores. Ustedes pueden determinar si son vacunas, alimentos, si son otros productos, cuál va a ser la temperatura en el evaporador, dependiendo de las características del producto. Vamos a decir que sea menos 10 grados Celsius. Ustedes quieren congelar sus productos y menos 10 grados Celsius es más que suficiente. Entonces, luego tienen que considerar dónde van a trabajar. Por ejemplo, en Cochabamba, una temperatura de condensación, aquí están las temperaturas de condensación, de 36 grados Celsius sería más que suficiente. Aquí estaría bien para Cochabamba. Trabajarían en La Paz, por ejemplo, 32 grados Celsius sería suficiente. Santa Cruz, Beni, tendrían que considerar si existen capacidades para 43 grados, que esta sería la temperatura adecuada. Entonces, para Cochabamba tendríamos a menos 10 grados Celsius diferentes opciones, con las que están subrayadas en rojo, por ejemplo. Yo tengo que ver dónde está mi valor de QL. Se aproxima mejor a mis características. Pues teniendo el valor de QL, vamos a decir, por ejemplo, que sea cercano a 712, que haya calculado, por ejemplo, que sea 600 kilovatios. Entonces, esta capacidad calorífica es más, o frigorífica es más que suficiente. Pero luego tengo que ver el volumen de desplazamiento para esta temperatura. Entonces, si tengo mi temperatura de evaporación, tengo mi temperatura de condensación y tengo mi volumen de desplazamiento, ya puedo calcular eficiencia volumétrica. Esto es para esta marca. Y si me ofrecen de otras marcas, yo puedo inmediatamente hacer lo mismo y comparar las eficiencias volumétricas de diferentes marcas. Y luego con ese sería uno de los parámetros que tengo que considerar. Ya vamos a ver otros parámetros. Pero ese sería uno de los parámetros. Diría, bueno, entre todas estas marcas, esta es la que tiene la mejor eficiencia volumétrica para el trabajo que voy a realizar o para lo que me pide la empresa. Y entonces elijo, puedo decir, puede ser esta marca o puede ser otra marca. No sé si tienen alguna duda, sea con el ejercicio o la forma de utilizar esta eficiencia volumétrica. Ingeniero, el le mostró diferentes modelos, ¿no?, de compresores para una cierta temperatura. ¿Qué es lo que nos estaría mostrando o estamos seleccionando? Si eso quisiera ver si me podía aclarar. No estoy seleccionando tamaño de evaporador ni nada por el estilo, ¿cierto? Entonces, no sé si un poquito, quizás estoy errando en esa parte. Vamos a decir que ha hecho sus cálculos como en la unidad número 6 y que el valor de QL vale 600 kilovatios. Entonces necesita un equipo que pueda remover en el evaporador 600 kilovatios. Es el único dato que tiene. Entonces, lo que usted tiene que ver es decir, ¿a qué temperatura voy a enfriar mi producto? O quiero congelar mi producto. Y mi temperatura de evaporación estaría bien menos 10 grados Celsius. Entonces, esa es la temperatura que tengo que escoger. Pero si digamos fuesen vacunas y tienen que estar congeladas a menos 20 grados Celsius, tendría que escoger una temperatura en el evaporador de menos 25 o menos 30 grados Celsius. Una de estas. Generalmente tiene que haber una diferencia de temperaturas entre la cámara de refrigeración y la temperatura de evaporación de 6 a 10 grados Celsius. Vamos a decir que mis vacunas tienen que estar a menos 20 grados Celsius, yo elijo esta temperatura, menos 30 grados Celsius. Y sé que mi QL es 600 kilovatios. Entonces busco eso. Sé que son menos 30 grados Celsius mi temperatura en el evaporador. Y ahora tengo que ver que está cerca a 600 kilovatios. Es que alguno de estos cumple. En este caso, ninguno de estos es
adecuado. Y mi temperatura de refrigeración puede ser, por ejemplo, menos 10 grados Celsius. Entonces hay varios que están dentro del rango de 600 kilovatios. Pero ahora, ¿cuál de ellos escojo? Entonces, lo que tengo que hacer luego es ver cuál es mi temperatura de condensación. Como estoy en Cochabamba, 36 grados Celsius es una buena temperatura de condensación. Tiene que ser mayor a la temperatura máxima ambiente. Y como la temperatura promedio, como hemos visto en temas de aire acondicionado, es 29, 28 grados Celsius en promedio, entonces puedes coger 36 grados Celsius. Ahora, ¿cuál de ellos está cercano a 600 kilovatios? Eso es lo que tengo que ver. Y 712 es una opción y otra opción estaría aquí con 684, pero esta condensación es muy elevada para Cochabamba. Una de las opciones, buena opción es esta, 712 kilovatios con un valor de QL. Yo necesito para 600, pero este me da un exceso incluso, 712. Supuesto no escogería 850, sería un exceso muy grande. Es que yo he calculado 600 kilovatios. Entonces escojo esta. Si he escogido esta, tengo el desplazamiento volumétrico con esta temperatura de condensación y con esta temperatura de evaporación. Puedo hallar el flujo másico del refrigerante, como hemos hecho ahora, y luego el flujo volumétrico. Y con eso hallo la eficiencia volumétrica, con esos dos datos. Como les dije, eso sería para esta marca de compresores. Entonces, con las características técnicas de otros compresores, ustedes pueden hallar también su eficiencia volumétrica y ver cuál es mejor, cuál tiene una mejor eficiencia volumétrica entre las diferentes marcas. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Para eso utilizaríamos estos datos técnicos. Ya, gracias, ingeniero. Lo que sí estoy confundiendo quizás, ya que estamos hablando de eficiencia más, un poquito quizás comparando con la eficiencia del sistema o proceso, en este caso en tema de enfriar que habíamos comentado anteriormente, ¿no? La eficiencia del ciclo de refrigeración. No sé qué relación habría con esto, Inge. Vamos a ver es el COP, es el rendimiento del proceso, no es la Es eficiencia, aparte. es el rendimiento del proceso. Pero existe una relación, eso vamos a ver posteriormente. Ya, gracias. ¿Tienen alguna duda más al respecto? Y está con el ejercicio o con estas características técnicas. Bien, entonces podemos quedar ahí por hoy. Justamente en la próxima clase vamos a ver cómo calcular la eficiencia para la potencia real del compresor y cuál sería la potencia real del compresor, y luego vamos a relacionar esos datos, como les dije a su compañero, con el COP de todo el proceso. Entonces quedaremos ahí y vamos a continuar el próximo miércoles. Una buena tarde y hasta luego.